el nivel de mensajes hipócritas. Sí. Que empiezan a llegar con un sarcasmo diciendo estoy contigo, a cualquiera le pasa, otro hombre se ha levantado de ahí, tú no eres el primero que pierde tu matrimonio, ¿tú estás entendiendo? Pero esta es gente que nunca celebró una victoria tuya, pero cuando oye el chisme viene con una conmiseración y con un espíritu de burla. ¿Por qué? Porque el que tiene celo ministerial, aleluya, no celebra tu victoria y quiere darte el pésame cuando sabe de ti una derrota. Muchas bendiciones, Dios los bendiga a toda esa gente linda que van a ver este programa, Profetizando desde el Monte. En las últimas semanas yo he estado en mis meditaciones diarias pensando en la necesidad de que se levanten hombres y mujeres para este tiempo con una palabra direccionada. De tiempo en tiempo los profetas venían a la ciudad, salían de un monte como este o de una montaña más alta. Y recuerdo que cuando Samuel visitó la casa de Isaí, Isaí se quedó impactado porque dijo, número uno, mi casa no es casa para que los profetas la visiten. No se me ha revelado nada todavía. ¿A qué viene el profeta Samuel a mi casa? Dijo Isaí. Y cuando Samuel llega que hace la salutación al entrar, lo primero que Isaí le pregunta, ¿es tu visita de paz? ¿O qué mal hemos cometido delante de Dios que no han mandado un profeta? Era una sorpresa extraordinaria, emocionante. Y más cuando Samuel le dice a Isaí, he venido para ungir a uno de tus hijos como rey. Me imagino cómo el corazón de Isaí saltó, diciendo, la voz de Dios vino para favorecer mi casa. Pero no todo el tiempo la voz de Dios viene para favorecerte. También a veces la voz de Dios viene para corregirte, para educarte, para formarte, para direccionarte, para ponerte donde Dios te quiere poner. Y en esta ocasión quiero dirigirme a todas las naciones, a los espectadores del mundo, familias, casas, todo el que va a ver este video que vamos a titular con el tema celo ministerial. Celo ministerial. O no celo ministerial. Podríamos llamarle más de ahí. Celo por el éxito de otro. Una de las primeras expresiones para utilizar al hablar de celo o envidia o resentimiento por el éxito de otro lo encontramos iniciando la historia, iniciando la Biblia. Encontramos a un Caín ofendido con Abel, porque el sacrificio de Abel había sido recibido, mas el de él no había sido recibido. Ahora, ¿por qué razón Caín no se molesta con el que no le recibió el sacrificio y quiere matar a quien le recibieron el sacrificio? Mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mata? Se entiende que el éxito de mi hermano es el éxito mío. Se entiende que la victoria que está teniendo otro predicador es mi victoria. Se entiende que el templo nuevo, el templo grande, el vehículo, la expansión o todo lo que Dios le haya entregado a un hombre de Dios, para mí debe de ser una victoria. Pero cuando nos paramos en este tiempo, estamos sufriendo una pandemia más fuerte que el COVID-19. Ministros celosos, profetas celosos, predicadores celosos, pastores con celos con otros pastores y un sinnúmero de cosas. Y así con esta introducción comenzamos este poderoso programa Celo Ministerial, Profetizando desde el Monte. Le damos la bienvenida a mi amigo y hermano, el pastor Manuel Reyes, con nosotros. Pastor, bendiciones. Muchas bendiciones, pastor Michael Alexander Carpiadosa. Para mí un honor y mi pastor también. Claro que sí. Sí, estamos trabajando mano a mano con el pastor como copastor de la iglesia Congregación Cristiana Diosa Viva, adjunto también de su esposa, la pastora Johanna de Carpiadosa. Y un liderazgo muy lindo que tenemos allá. Maravilloso. Maravilloso. Estamos creciendo, estamos avanzando. Y es un tema muy poderoso porque cuando hablamos de celo, imagínense nosotros allá en la Congregación Cristiana Diosa Viva, que tuviéramos celo. Porque hay un celo que no viene de parte de Dios. Hay un celo que mata.
Hay un celo que mata. Hay un celo bueno. Hay un celo bueno, sí. Cuando nosotros celamos las cosas de Dios y no queremos que las cosas de Dios la corrompan, ahí hay un celo. Es un celo. Yo amo las cosas de Dios y celo las cosas de Dios, pero con un celo con amor. Un celo que edifica. De cuidar. Sí, un celo de cuidar. Eso fue como cuando Jesús llegó a la casa, a la congregación, y dijo, no, pero espérate. Al templo, aquí hay un desorden. Esto no puede continuar así. Así que todo aquí, el que está violando los códigos, todo aquel que está aquí haciendo las cosas que mi padre no envió, va para afuera. Y dice la Biblia que cogió el fuerte y vamos a ordenar todo esto. Y es un celo que edifica. Entonces, ese celo, pastor, puede ser un celo aprobado. Sí, puede ser un celo aprobado. Porque cuando hay un celo para edificar, para restaurar, es aprobado. Ahora, cuando ya hay un celo, que vemos que un hombre celoso, lo que está pasando en el mundo, mata a una mujer, ahí nunca hubo amor. Ay, santo. No, porque es un celo que enfermizo. Mata, enfermizo, que mata. Pero este tema está muy poderoso, ¿sabe? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo. Yes. Y yo creo que cuando un pastor, Dios bendiga a los pastores del mundo, de las naciones que nos están mirando ahorita y ahora y en este momento, cuando un pastor crece, cuando un evangelista crece espiritualmente hablando, un profeta, un apóstol, un maestro, una salmita, un salmita, yo creo que yo debería de sentirme contento y darle gloria a Dios porque el cuerpo de Cristo se está expandiendo, está creciendo, pero ya cuando yo siento celo, me siento mal porque un hombre de Dios está avanzando, ya en mí hay un problema. Grave. Sí, hay un problema grave. Pastor, yo le llamé pandemia, porque la pandemia es algo que se propaga y puede afectar a muchos y dañar. ¿Por qué le llamé pandemia? Y si el término está mal expresado, me disculpan los teólogos. Pero hay un principio aquí en 1 de Samuel 18:7, que fue que me llamó la atención al momento de yo querer venir aquí en este tiempo profético en la montaña. Es el 1 de Samuel 18:7 dice, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl mató sus 1000 y David mató 10,000. Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Yo veía esto esta mañana y yo decía, ¿qué puede provocar la ira, la molestia? ¿O cómo es posible que alguien que esté creciendo tu mismo don, trabajen para el mismo equipo, funcionen en el mismo llamado, yo me vaya a molestar porque oiga en redes sociales o en un comentario de cómo Dios está usando al pastor Manuel Reyes? ¿Cómo yo voy a convertir eso en un peligro de amenaza para mi corazón? Yo lo he visto en los últimos días y difícil que me toque hacerlo conmigo. No es un misterio para nadie que Dios está levantando nuestro ministerio de una manera poderosa. La gloria es del Señor. Pero lo más triste que para mí, lo más triste es ver gente de nuestro mismo gremio, gente de nuestra misma asignación, gente que porta la misma unción, que no tienen el coraje y el valor de reconocer cuando Dios empezó a usar un hombre. Y sabe algo, pastor, mientras está hablando, viene algo a mi mente. Wow. ¿Para quién trabajaba David? David trabajaba para el rey Saúl. Y ambos trabajaran para el mismo Dios. Y ambos trabajaban para el mismo Dios. Entonces, siéntete honrado, siéntete contento. Eso es como cuando hay un evangelista en una congregación y el evangelista salió a predicar y de allá para acá llaman al pastor. Aquí en mi congregación tuvo el evangelista tal de su iglesia. Dios lo honró, Dios lo usó. Es una gloria. Dios lo respaldó. El hombre que es de Dios se siente contento y se siente honrado. Ejemplo, pastor, la pastora Raiza ahora anda predicando por los Estados Unidos. Dios la está usando. Sí. Sin que ella lo sepa, me están escribiendo por detrás. Pastor, su discípula, Dios la está usando en Carolina del Norte. Señales, prodigios, la gente está... Eso para mí es una gloria. Y una honra, porque ella está honrando. Cada vez que sale un hijo y Dios lo usa y lo respalda, está honrando a su padre. Su manto. Su manto. El reino está creciendo. El reino está creciendo. El trabajo, porque acuérdate que lo que el Jesús
expresa y los discípulos de manera, oh Padre, insistente, dice, la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Es lo que le estaba diciendo es, hay gran necesidad de gente que hagan el trabajo. Así es. Ahora, si ahora hay muchos obreros y están cumpliendo con la mies, eso es una celebración. Es una bendición. Es una celebración que fulano está en el norte de Carolina, que fulano está en Puerto Plata, que el otro Dios lo está usando en Samaná. Y podamos conjeturar eso y convertirlo en un equipo de guerra. Pero hay gente que no maneja el tipo de contenido de saber de que Dios está usando a otra gente. ¿Y sabe qué señal es esa? Cuando alguien se comporta así de esa manera. ¿Qué es eso? Eso es una falta de una entrega total a Jesús. ¿Cómo? Sí, sí. Cuando yo siento celo por un ministro de Dios, cuando yo siento celo por una generación nueva, porque yo tengo que entender que yo soy un hombre ya que voy avanzando en edad. Más de 30 años. Claro. Y hay una generación nueva que Dios está levantando. Yo tengo que honrar y respetar a esa generación nueva. En el momento que yo le hago guerra a esos evangelistas, a esos profetas, a esas mujeres, a esos hombres de Dios, ese pastorado de generación nueva, que Manuel Reyes le hace guerra, Manuel Reyes está diciendo que no hay una entrega total a Jesús. Ay, Shandolima, que hay un celo. Y acuérdense que el celo es una obra de la carne. De la carne. Sí, el celo es una obra de la carne. Entonces, cuando yo celo, cuando yo quiero paralizar, que no lo voy a, nunca lo voy a paralizar. Padre, gracias. Cuando yo quiero detener, o quiero hablar, o quiero criticar, porque hay críticas que son constructivas. Sí. Y hay críticas que lo que hacen que dañan. Cuando yo quiero tratar de detener con un celo a alguien que Dios llamó, yo estoy corriendo un peligro muy fuerte. Un riesgo muy fuerte en mi vida. Entonces, yo honro, respeto al pastorado. Mire, las dos generaciones son de Dios. La generación nueva y la generación vieja. Son dos generaciones que son importantes para el reino de Dios. Yo me gozo mirando la generación nueva que Dios está usando. Pastor, esa generación va a llegar donde yo nunca llegué. No es que nosotros ya no podemos correr a la velocidad de ellos. No. Y que ellos van a llegar donde yo nunca llegué. Van a llegar naciones que yo nunca llegué. Van a ver respaldo y manifestaciones de Dios que yo nunca vi. Pero yo me siento contento. ¿Sabes por qué? Porque yo sembré. Sí, yo fui un sembrero. Así como muchos sembraron para que Manuel Reyes llegara aquí hoy, también Manuel Reyes sembró al junto de hombres de Dios y de mujeres de Dios para que hoy tengamos una generación poderosa. Celo ministerial. Sí, celo ministerial. Trabas, oposiciones, obstáculos para no cruzar. Tomar un teléfono y llamar a un pastor que vio un profeta, uno de su gremio en una afiche y coger un teléfono y llamar. El hombre que tiene en el afiche no te conviene para predicar. Túmbalo. Se entiende que quien invitó ese vaso fue direccionado por Dios. Exactamente. Pero ahora viene un profeta que tiene experiencia, porque no podemos descuidar esto. No. Y no podemos dejar pasar por alto la historia del profeta viejo y el profeta joven. Exactamente. La veteranía del profeta viejo fue utilizada con mentira para manipular al vino nuevo. Al vaso fresco, al muchacho que se estaba moviendo en obediencia, que le secó la mano al rey. Pero por la inmadurez que cargaba se le dijo, no vuelvas por donde te fuiste. No camines después que haga la obra. Pero entonces, ¿de qué manera el profeta viejo malogra al profeta joven? Dice, un ángel del Señor, veteranía, se me apareció y me dijo que te invitara a comer fritura, que te invitara a comer un almuerzo y que la vida tuya, el don tuyo será más poderoso cuando tú vengas a mi casa. Porque como yo soy tu cobertura y tú tienes que entrar bajo un hombre que tenga la unción que yo. Porque entonces el tema de la cobertura a veces es una manipulación para tener súbditos por debajo. Para tener gente bajo tu cautiverio. Para mantener gente bajo tu cárcel. Es literalmente. A mí me escriben no sabes cuántos pastores al mes. Pastor, usted no acepta gente en cobertura. No, hay gente que quiere cobertura, pero esa cobertura es un disfraz, porque es detrás de nombre.
de poner tu cara y tu foto en un rótulo, de venderte las naciones como que tú eres su padre espiritual. Esa gente tú no la entrenaste, esa gente tú no lo formaste, esa gente tiene su mala maña, esa gente tiene su doctrina, pero quieren un nombre para proyectar su visión a través de otra visión. Entonces el profeta viejo se molestó porque lo que le informó el hijo del profeta viejo fue el muchacho que acaba de estar donde el rey. Wow, padre. Muchacho joven. ¡Ay, Shanda! Estamos viéndose en unos dones frescos. Como lo hay en la actualidad. No, estamos llenos de dones. Lleno. Estamos viéndose en una unción salvaje. Dice, ¿por qué camino se fue? En otras palabras, yo voy a salir a malograrle la vida a ese muchacho. Porque yo no puedo permitir que en mi entorno se levante nadie más ungido como él. ¡Ay, Shekira Cándala! Celo ministerial. Tomar un teléfono, llamar por teléfono a otro pastor y decirle, bájalo de la ficha, no lo invite. No es de Dios, es un perverso. En tal año hizo esto, en tal año hizo aquello. Si Dios hubiese querido mostrarle alguna debilidad del predicador que el pastor oró antes de invitarlo, se lo había mostrado a él. Pero entendemos que todo gira en torno a nosotros y si nosotros no aprobamos, la vaina no se da. Pastor, ¿usted está tirando alguna indirecta? No, estoy hablando global. Exactamente. Vamos a poner un ejemplo sencillo. La gente ve el éxito ministerial de un hombre de Dios, pero número uno, no entran a un live de otro predicador. No le dan un comentario a otro predicador. No le mandan un texto a otro predicador felicitándolo por lo que Dios le está entregando. Ejemplo, Dios se está moviendo en milagros. Esta semana estuvimos en Costa Rica, gente soltó silla, gente se le destaparon oídos, manos fueron sordadas. Nadie te manda un texto para decirte qué contento estoy. Que se oiga un rumor que a mí me pasó un problema. Ay, Dios que caí en un guarde. adulterio, Dios me libre y me guarde. Que me soné en la fiscalía. Esa noticia camina el mundo. No la noticia. Es el nivel de mensaje. Agarra esto, Saúl, que esto viene para el promo. El nivel de mensaje hipócritas. Sí. Que empiezan a llegar con un sarcasmo diciendo estoy contigo, a cualquiera le pasa, otro hombre se ha levantado de ahí, tú no eres el primero que pierde tu matrimonio, ¿tú estás entendiendo? Pero esta gente que nunca celebró una victoria tuya, nunca te celebró porque pasaste de 30 sillas a 120 sillas en membresía. Pero cuando oye el chisme, viene con una conmiseración y con un espíritu de burla. ¿Por qué? Porque el que tiene celo ministerial, aleluya, no celebra tu victoria y quiere darte el pésame cuando sabe de ti una derrota. Entonces, entonces eso no comienza desde aquí abajo. Eso comienza desde ministro de renombre, señores. A todo el mundo yo le doy like. No me importa que sea predicador chiquito, predicador grande. Le comento, fuego, le pongo fuego. No hay hipocresía. Es porque la victoria mía es la victoria de mi hermano. Estamos trabajando para el mismo reino. Ejemplo, hay un pastor amigo mío de Houston, Texas, que se llama Israel Jiménez. Dios lo está levantando en Houston. Así es. Hay un mover. Sí. Esta semana tiene su congreso, tiene su evento. Yo estoy ahí siempre con Israel comentando. Mi amigo el pastor Miguel Sánchez, el pastor Harriga. Yo siempre estoy encima dándole like y pendiente a Yesenia Ten, a lo que Dios está haciendo con Marco Yaroide, porque son parte del cuerpo de Cristo. Es parte mía la victoria de ellos. Supe que Marco Yaroide va para un nuevo templo. Le escribí, los saludé. Le dije, esta es la visión de Dios. Supe que Yesenia Ten va en expansión. Escribiéndole, porque es mi cuerpo, es mi equipo. Cuando vi que el grupo de adoración le dieron las visas, que el grupo, aleluya, nuevo de aquí de San Pedro, que tiene la canción El Manto, el Santo, montado en su caballo blanco, ya tienen visa americana. Eso es una fiesta. Es una victoria. Es una victoria saber que el grupo Grey está impactando México. Es una victoria saber que el grupo Asia está impactando Puerto Rico, que ya el evento que tienen en el Coliseo de Puerto Rico se llenó. Pastor, yo no me puedo sentir triste con esto. No, y oiga esto, usted está hablando algo ahí. Dame agua que me estoy quemando. Oiga esto, pastor. Usted sabe, pastor, que cuando ¡Ay, yo respeto y oro y honro lo que hay de Dios, tanto en hombres de Dios como mujeres de Dios, el Señor me alarga los días sobre la faz de la tierra. ¿Cómo? Ay, sí, para que lo sepa. Cuando usted honra
cuando usted respeta, cuando usted ora por aquellos que están caminando bajo la dirección de Dios, esa gente lo respetan y lo aman a usted. Wow. Usted sabe lo bien que yo me siento cuando los evangelistas de mi ciudad, de San Pedro de Macorís y también de otras naciones, pero mayormente los evangelistas de mi ciudad, Amén. San Pedro de Macorís, me dicen, Sion papá. Wow. Es un respeto, es una honra. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos empezaron, yo nunca dije, Dios no está contigo. Wow. Yo nunca le dije, tú no vas a llegar. Y Siempre, oiga el lenguaje mío con ellos, dime candela, dime prendido. Aunque tú no me ves en la campaña quizás que tú estás dando, pues yo tengo un compromiso. Pero a mí me está llegando todo lo que Dios está haciendo conmigo. Santo Dios. O sea que yo me siento honrado cuando uno de esos jóvenes dice, mi papá Manuel Reyes. Anda, Mira, vamos. ahora en estos días, un predicador de la ciudad de San Pedro de Macorís fue para otra provincia de la República Dominicana. Yes. Yo llamé a un apóstol, es mi hijo, es un hombre de Dios, recíbelo. Tú sabes que está muy delicado la cosa. No, que tú sabes que yo no ando entregando el púlpito así. Entréguele el púlpito. Que los platos que rompa ese muchacho, cóbremelo a mí. Wow. El muchacho predicó, Dios lo usó, lo honró, ya el pastor lo quiere de nuevo. Entonces, ¿cómo yo puedo sentirme mal cuando Dios está usando, cuando Dios está levantando a alguien? Somos un equipo, trabajamos para el mismo reino. El celo ministerial no es de Dios. Mata, te paraliza a ti. Wow. Te va a paralizar a ti. No, porque hay gente que piensa que eso no le va a afectar nunca. No, porque esa factura Jehová te la va a cobrar a ti. Ándale, macho. Esa factura viene. Esa factura viene. Acuérdese que el rey Saúl le vino su factura. Yes. Le vino su factura. Y David nunca le hizo daño a Saúl. Wow. David estaba ahí mano a mano con él. Peleaba con él. Lo defendía. Y salía a la batalla por él. Pero más sin embargo él sentía un celo. Wow. Porque él no quería soltar el reinado. Cuando él sabe que por su desobediencia Dios lo había desechado del reinado. Pastor, uno de los hombres que marcó mi vida con respecto a entender sobre el respeto a los dones, al llamado y al hombre de turno fue Jonatán, el hijo del rey. Tremendo. Jonatán dio un ejemplo y una cátedra que tenemos que nosotros tenerla bien en cuenta. Jonatán no estuvo ligado a sentimiento. Pues hay gente que si el pollo mío no es, ese no es. Si la gallina mía no es, ese no es. Si hay que poner a cantar a alguien, mi sobrina. Porque la gente entra en el conflicto porque convierten los altares en familiares. El altar no es familiar, el altar es ministerial. El altar es para hombres que estén en la eminencia y en el tiempo señalado de Dios. Entonces, si Jonatán se hubiese metido en sentimiento, Jonatán hubiese defendido a papá. Y entrega a David. Entrega a David para que le corten la cabeza, pero Jonatán preservó el ungido. Lo grande del caso, Pastor Reyes, que a quien le tocaba el trono cuando el viejo muriera era Jonatán. Pero Jonatán sabía que aunque era el hijo mayor del rey, él no tenía la unción para rey. David era el ungido para esa ocasión. ¿Cuánto valor tienen esos hombres que entienden que esa no es su asignación? ¿Cuánto valor tienen aquellos que dicen, mira, yo no me voy a poner a forzar porque no es mi turno? Eso es tremendo. Hay que aprender a respetar el turno. Es más, hay noches en eventos, en actividades que tú dices, Dios decidió usar a ese hombre. Me quité. Me voy a poner a forzar hasta acá, no, que a mí me toca, que me pongan a mí, que yo soy que voy a romper. No, mi amor. Es a ese hombre que Dios va a usar. Yo nunca voy a decir público, ojalá el mundo entero lo sepa. Ustedes me conocen. Estuvimos en una actividad no hace mucho y yo era uno de los predicadores. Había gente de renombre ahí, había impacto de Dios. Pero dentro de los predicadores había uno que no he conocido, un pastor amigo, un hombre de Dios que de la capital llamado José María, que te bendigo, el pastor de la limpiadota. Y todo el mundo está ahí esperando que predique Mike, que predique el otro, que predique fulano. Y el hombre subió con una limpiabota para arriba. Y Dios lo usó. Se metió una unción en el coliseo. Nunca con nadie más se movió Dios así.
Dios lo hizo con él. Con él subió con una limpiabota ¿Y usted se transparente. puso guapo, pastor? Pero yo estaba bailando, celebrando, agarrándole la Contento. limpiabota, pasándole botella de agua, haciéndole señas que siguiera. Yo no me senté en una silla a hacerle guerra fría, ni atacar al organizador No. del evento, dije que se pasó de turno, que la hora van de más. No, mi amor, Dios usa a quien Él quiera. Y si Dios dijo, voy a usar de la limpiabota, el que nadie vino por él, el que no tiene renombre, fue Dios que lo decidió. Entonces hay que aprender a quitarse la túnica y a ponérsela a quien le toca. Eso es poderoso. Celo ministerial, la pandemia de los últimos tiempos, dentro de los ministerios. ¿Qué te va a pasar a ti? Si en una publicación de Michael Carpadosa aparece tu nombre ahí, mi amor, queremos like. Queremos, no, porque si hubiéramos estado detrás de fama, estuviéramos zozobrando en estas redes, estamos corriendo a las redes. Aparecemos de tiempo en tiempo con el fin de cumplir la asignación, hacer videos como estos. Tenemos cámara, video, equipos buenos, equipos de primera. No nos hace falta nada. Y este equipo de trabajo mío tiene que estarme atacando para yo salir en cámara. Pero tomo momentos como estos. La mano no se te va a cortar. Si tú coges una publicación de un discípulo tuyo y escríbele abajo, para adelante, mijo, dale para adelante, guerrero, Dios está contigo, ponle 2 fueguitos, dale algo, que ese texto tuyo le va a estimular a decir, mi pastor, mi líder, mi apóstol, mi obispo, está pendiente a mí. Esos muchachos necesitan el apoyo, pero tenemos un grupo de gente que todo tiene que girar en torno a ellos. Son los tutumpotes, los controladores, el ego. La segunda pandemia que está acabando los ministros se llama el ego. Egocentrismo. Egocentrismo, diría el pastor Amado Zorrilla. Egocentrismo, ego. ¿Qué es ego? Ego, y él lo repite muchas veces. Egocentrismo. ¿Qué es egocentrismo? Que todo tiene que girar en torno mío. Eso es peligroso. Sirilinki, que si no soy yo que lo hago, no lo hace nadie. Que si yo no predico, esto no se va a dar. Que si van a poner un predicador que no esté a mi altura en la portada, yo no quiero aparecer ahí. Eso se llama egocentrismo, que todo gire en torno a ti. ¿Qué consejo le dio en ese mismo tenor ahí? Wow. ¿Qué consejo le dio Jetro a Moisés? Dime, ayúdame. Mira, Moisés, escúchame bien. Levanta hombres que te ayuden. No lo hagas tú solo. Te va a matar. Te va a morir, puedes tener problemas. Hay cosas fuertes que vendrán a donde ti. Pero tú tienes que designar hombre de eso para que ellos también hagan un trabajo. Wow. Le dio el consejo, óigame bien, al hombre de Dios. ¡Uh! Le dijo, todo, Moisés, tú no lo puedes hacer todo. Tú tienes un equipo de hombres a tu alrededor para que te ayuden, para que estén contigo ahí. Y me acuerdo de un ministro que él daba el testimonio, él predicaba en la radio, testificaba, daba campaña y lo hacía casi todo en la iglesia y hubo un consejo. Wow. Dijeron, tienes que bajarlo un poquito. Tienes que moverte con sabiduría. Y el hombre se enfermó. Enfermó porque se cargó demasiado. Se enfermó que hasta se tuvo casi al morir. Wow. Y cuando entendió que tenía que delegar y que si él no lo hacía, Dios lo iba a hacer también con los demás. Entonces, cuando yo creo que soy yo solo que lo puedo hacer, es un gran peligro. Wow. Es un gran peligro. Entonces, hay gente que están caminando con ese ego. Que si todo no se mueve alrededor de mí, si todo no se hace que yo sea el eje central de lo que se está haciendo, nada va a funcionar. Pastor, para entregarle, mire, yo estaba predicando en un lugar, éramos 2 predicadores, y el que predicó delante de mí, el poder de Dios lo usó de una manera sobrenatural. Wow. Cuando yo estaba sentado ahí en el asiento, le digo a mi esposa, yo no voy a predicar, yo lo que voy a hacer va a ser llamado. Y ese muchacho predicó, Dios lo usó de una manera poderosa. Y cuando me tocó a mí, la gente pensaba que yo iba a predicar. Yo no, es que ya yo no voy a predicar. Dios usó a este hombre de una manera sobrenatural. Ahora, ¿qué yo hago? Todo aquel que no conoce a Jesús, venga a él ahora. Hice el llamado. Wow. Hay que tener cuidado. Cuando Dios está usando a alguien, reprender el celo ministerial,
porque el celo ministerial no es de Dios. Conozco pastores que son de Dios, que nunca han tenido celo ministerial. Wow. Pastores que se gozan cuando un evangelista, cuando un hombre de Dios está avanzando, está caminando. Pero conozco muchos colegas y conozco muchos hombres que el celo ministerial hoy lo tiene paralizado. Seco. Seco, vacío. No han podido avanzar. No, es que no van a avanzar. Si no sueltan el celo ministerial, no van a avanzar. Porque ese fue el problema del profeta viejo. Se le manifestó un celo por dentro. Y cuando viene el celo también quiere venir la manipulación. ¿Cómo? Sí, manipulación. ¿Por qué estaba buscando el profeta viejo? ¿Por qué tú le invitas a la casa? ¿Por qué tú invitas a ese profeta nuevo, a ese profeta joven? ¿Tú le invitas a la casa para qué? ¿Cuáles son sus intenciones? Le hablaste mentira. Número uno, le dijiste que el ángel te habló. Wow. Por eso que cada hombre de Dios, evangelista, generación nueva, siempre consulta a Dios, pero consulta a sus pastores. Consulta a sus pastores. Wow. Entonces, lo invitaste a la casa, le hablaste mentira, lo engañaste. Cuando ya el muchacho te dio una revelación de parte de Dios. Lo sacó del propósito. Lo sacó del propósito. Pero eso que yo respeto a cada cual como ministra. Yo me cuido en eso. Porque si Dios lo usa a usted levantando la mano, y cuando usted levanta la mano, la gente recibe liberación, la gente recibe restauración, siga con ese estilo, en el nombre de Jesús. Ahora yo predico, la Biblia señala y dice, si me meto por otro estilo que Dios no me envió, puedo tener problemas. Wow. Lo invitaste a la casa, le hablaste mentira, luego lo destruiste. Celo ministerial. La pandemia que está destruyendo, Dios nos ayude. Y nos ayude a recapacitar y a pensar de que nuestros colegas y ministros no son nuestros rivales, No. sino son nuestros compañeros de trabajo. Que también podamos reconocer que no vamos para dos cielos. No va a haber cielo para más ungidos y menos ungidos. Es un solo cielo para todos. Es un solo cielo para disfrutarlo entre todos. Al final del día, el único dueño de toda la gloria es Dios. De Dios. No hay quien Dios valore con mayor excelencia. La mayor excelencia es valorada por ser un siervo útil con lo que Dios te puso a hacer. Oiga, pastor. Reconociendo, pastor, te paso ahora, que no todos vamos a ser iguales. No. Cada cual tiene una función. Jesús, por ahí andan uno echando fuera demonios y predicando. ¿Qué hacemos? ¿Lo paramos? ¡Ey! Jesús dijo, no, déjenlo. Porque el que no es con nosotros es en contra de nosotros. Y el que no recoge, desparrama. En otras palabras, déjenlo tranquilo. Si en mi nombre están echando fuera demonios, si están predicando, déjenlo. ¿Por qué lo quieren parar? No, pero que ellos no están con nosotros, no, déjenlo. Déjenlo que cumplan con su asignación. Y ese es el problema. Wow. Es el problema hoy en día. Que queremos parar y queremos detener lo que Dios llamó. Yo nunca en mi vida he visto a Dios levantado contra Dios. ¿Cómo? No, Dios no se levanta contra Dios. Yo nunca he conocido un pastor de Dios, con todo el respeto que te merecen los pastores, nunca he conocido un pastor de Dios levantado en contra de un pastor de Dios. Nunca he conocido, no lo conozco, un evangelista de Dios, un profeta de Dios, una misionera de Dios, un salmita, una salmita, un diácono, un apóstol. Nunca lo he conocido un hombre de Dios levantado en contra de Dios. No lo conozco. Entonces, no, yo no lo conozco. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Porque lo que más estamos viendo por estas redes sociales, ¿qué es? Pastores hablando de pastores. No, porque ahí hay un problema. Predicadores hablando de predicadores. Concilio hablando de concilio. Doctrinales hablando de doctrinales. ¿Quién tiene la verdad? Que tú eres un esto, que tú eres lo otro. Entonces, ¿a qué le podemos llamar eso? ¿A qué le podemos llamar eso? ¿Cómo le podemos llamar? No sé. Evangelio, no me mencione el evangelio. Conductas como esta. Porque tú acabas de decir algo que me sacude el espíritu y dice, yo nunca he visto un pastor de Dios levantar. Entonces, cuando un hombre se levanta en contra de otro hombre de Dios, se desconectó. se desconectó del espíritu. Se desconectó de la búsqueda de Dios. Se desconectó de la oración. Se desconectó de los principios bíblicos. wow. Al desconectarse, entonces viene y se manifiesta la obra de la carne.
la obra de la carne. Porque si yo empiezo a celar y a perseguir lo que viene de parte de Dios, Manuel Reyes se desconectó. Entonces, por eso yo le decía ahorita que yo nunca he visto un pastor de Dios levantado en contra de un pastor de Dios. Hay un momento en la vida, escuche tú el que esté mirando esta prédica desde el monte. Wow, gracias. Hay algo que hay que entender. Wow, Dios mío, gracias. Sí, porque a veces creemos que somos ángeles y que andamos en el aire volando. Oiga, hay un hombre interior espiritual y hay un hombre interior natural, carnal. Cuando el hombre espiritual se descuida, entonces viene y se enseñorea sobre ese hombre, el hombre natural. Wow. Por eso la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios, habla en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en amor, en paz, en santidad. Entonces, cuando usted ve que alguien se levanta y tiene celo ministerial, se desconectó de lo espiritual y entró a la obra de la carne. Pero está a tiempo. Está a tiempo. De recapacitar. Está a tiempo de recapacitar. Está a tiempo de levantarte y soltar esa vida de ese viejo hombre. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Compartan esta transmisión. Este video háganlo llegar a gente para que se eduquen y que sean de bendición. Pronto nos vamos a volver en una próxima entrega de Profetizando desde el Monte. Dios te bendiga.